día, para trabajar, da relación a la clase anterior donde hablábamos del tema de los moles. Hablábamos de estas cantidades estequiométricas que nos permitían calcular diferentes parámetros dentro de una reacción. La clase de hoy tiene como objetivo relacionar el mol como unidad de cantidad de sustancia con otras unidades estequiométricas equivalentes. O sea, vamos a relacionar esta expresión de mol con otro tipo de unidad para ver cuál es su equivalencia, cómo se relacionan, ¿ya? Es por eso que vamos a hacer un breve repaso de la clase anterior, donde hablamos del número de Avogadro. ¿Qué era este número de Avogadro? Correspondía específicamente a la cantidad de átomos que íbamos a tener en un mol de elemento. Este número iba a ser constante e iba a tener un valor igual a 6,02 por 10 elevado a 23. Es un número muy grande, por eso lo escribimos como una notación científica. ¿Ya? Notación científica le vamos a poner ahí. Entonces, este número de Avogadro nos permitía decir que en un mol de moléculas íbamos a tener una cantidad de átomos correspondiente a 6,02 por 10 elevado a 23. De la misma forma, conocimos el concepto de masa molar, que hace relación específica a la masa que contiene un mol de átomos. Entonces, vamos a decir cuánto masan un mol de átomos a partir del concepto de masa molar. ¿En qué unidades se mide? En las unidades de gramo partido o dividido en mol, ¿ya? Esta información de masa molar la vamos a encontrar en la tabla periódica de los elementos. Ya les voy a mostrar. Yo como profesora de química siempre ando con mi tablita. ¿Ustedes tienen tabla periódica, chicos? Si me responden por el chat, los que no quieran hablar por el micrófono. ¿Alguno de ustedes tiene tabla periódica? Estoy esperando ahí que me respondan. ¿O la conocen? ¿Alguna vez han trabajado con ella? ¿O definitivamente no? A ver. Camila me dice que sí la conoce. Muchas gracias, Camila, por responderme. Entonces, esta tabla periódica que Camila me comenta que la conoce, nos da información de cada elemento que tenemos en nuestro planeta Tierra. Hay elementos que fueron descubiertos de manera natural, sin embargo, aquí abajo van a ver unos elementos que fueron creados por obra del hombre a través de diferentes reacciones químicas. ¿Ya? La relevancia que ahora le vamos a dar a esta tabla periódica es que ella nos va a informar acerca de la masa molar de cada elemento. Si yo busco aquí, voy a tener el hidrógeno, por ejemplo, el litio, el potasio y una serie de elementos más. Entonces, un dato que yo puedo utilizar para hacer estos cálculos estequiométricos. ¿Para qué me va a servir? Para calcular el concepto, chicos, de mol. El concepto de mol está relacionado siempre con la cantidad de sustancia que tiene un átomo. Entonces, cuando yo les pregunte, ¿qué concepto relaciona la cantidad de sustancia que tiene un átomo? Ustedes deben relacionarlo inmediatamente con mol. Es una medida que nosotros vamos a calcular a partir de una relación que les enseñaré más adelante. Finalmente, y a partir de todo lo que ya hemos conversado, podemos indicar que un mol de sustancia, ¿ya? Un mol va a ser igual a 6,02 por 10 elevado a 23 átomos o moléculas según corresponda. Por lo tanto, si yo no tuviera un mol y ya esos moles fueran 2 o 3 u otro número, tenemos que hacer una relación siempre determinando que un mol de moléculas van a ser 6,02. ¿Ya? Esa expresión deben ustedes aprenderla, deben tenerla como un dato necesario para abordar los ejercicios que tengamos en química relacionados con estequiometría. Entonces ya desarrollamos todas estas unidades que tienen mucho que ver con la masa, con la cantidad de sustancia que yo tengo. Pero nosotros sabemos que todo cuerpo que tiene masa también ocupa un volumen en el espacio. Y es lo mismo que ocurre con los átomos. Si yo tengo muchos átomos, voy a tener que saber que ellos ocupan un volumen porque tienen un cuerpo,
¿ya? Y este volumen lo vamos a denominar volumen molar. Este es un concepto que nosotros no habíamos estudiado, tal vez lo vieron en alguna clase anterior con la Miss Paulina, ¿ya? Sin embargo, corresponde al volumen que ocupa un mol. ¿Un mol de qué? De elemento o descompuesto, según lo que veamos en nuestra reacción química. Pero este volumen molar es un valor constante, ¿ya? Un valor que está determinado bajo condiciones normales de presión y temperatura. Estas condiciones normales son, obviamente, datos y variables fijos. ¿Qué me dicen? Las condiciones normales de presión y temperatura es tener una reacción a una temperatura de 0 grados Celsius y de la misma forma a una presión de 1 atmósfera. SATM significa atmósferas y es una medida de presión. Entonces, chicos, luego de muchos experimentos, de mucho estudio, se determinó que cuando tengamos la cantidad de 1 mol, que correspondía a 6,02 por 10 elevado a 23 moléculas, según el número de Avogadro, ellos iban a ocupar un volumen de 22,4 litros. Esta expresión que yo les encerré aquí es constante. Si yo digo, ¿cuánto volumen ocupa 1 mol? Ese volumen es de 22,4 litros. Siempre que estemos en las condiciones normales de presión y temperatura. ¿Hasta ahí se entiende? Denme unos deditos para arriba si es que lo entienden o si verdaderamente no se entiende. O me escriben en el chat. Vamos a abrir aquí el chat. Camila, tú que me contestaste delante, ¿vamos entendiendo? Samuel me dice que sí. Un dedito para arriba. Muchas gracias, Samuel. ¿Ya? Entonces, vamos a continuar. Camila dice que sí se entiende. Muchas gracias. ¿Ya? Entonces sabemos que 1 mol va a ocupar un volumen de 22,4 litros. ¿Qué va a pasar entonces si yo tengo 2 moles? ¿Qué podría ocurrir? ¿Qué volumen ocuparía esa cantidad de moles? ¿Qué creen ustedes? Vamos, vamos, chicos. Aquí alguien me respondió, a ver. Camila me dice el doble. Excelente. O sea, yo tengo que hacer una relación. Si 1 mol son 22,4 litros, si tengo 2 moles, multiplico ese 22,4 por 2, porque es el doble de volumen. Y si tengo 3, lo multiplico por 3 y así sucesivamente. ¿Ya? Estos, chicos, son parámetros que deben aprenderse ustedes. No es algo que vaya a salir escrito en un ejercicio. Es contenido que ustedes deben aprender. ¿Ya? Por lo tanto, no olvidar que 1 mol son 6,02 por 10 elevado a 23 átomos, según el número de Avogadro, y 1 mol también, relacionado con volumen molar, son 22,4 litros, siempre en condiciones normales de presión y temperatura, ¿ya? Por lo tanto, a partir de esto, nosotros podemos decir que 1 mol de sustancia siempre ocupará un volumen igual a 22,4 litros a 0 grados Celsius, que es la temperatura, y a 1 atmósfera de presión. Continuamos. Vamos entonces a hacer el siguiente ejemplo. Si ustedes se dan cuenta, aquí dice, a partir de la siguiente reacción química, establece la cantidad de moles y el volumen molar. ¿Cuáles serán los moles en esta reacción? ¿Los numeritos grandes, los numeritos chicos? ¿Qué tendremos que hacer? ¿Qué se les ocurre? ¿Alguien sabe dónde podríamos saber cuáles son los moles de esa reacción? Vamos entonces a dar unos minutitos para que lean bien la pregunta, que dice, a partir de la siguiente reacción química, establece la cantidad de moles y el volumen molar. Entonces, cuando a mí me hablen de una reacción química, lo que yo tengo que reconocer es que una especie, en este caso el H2O, que es el agua, ¿ya? Siempre, siempre recuerden que el H2O es agua. Entonces, a partir de esta expresión, me están diciendo que el agua se separó. ¿En qué se separó? En 2, no vamos a decir el apellido, de hidrógeno más
1 de oxígeno. Fíjense, aquí, delante de este oxígeno, no hay ningún numerito. Cuando no aparece ningún número delante del elemento, significa que ahí hay un 1. Por lo tanto, estos números grandes reciben el nombre de coeficientes estequiométricos. Y los coeficientes estequiométricos nos dan la información de la cantidad de moles estequiométricos. Vamos a correr para acá las camaritas. Estequiométricos. ¿Ya? Entonces, estos coeficientes estequiométricos son aquellos que nos entregan la información de los moles. ¿Qué puedo decir de esta reacción? Que 2 moles de hidrógeno dieron como producto 2 moles de hidrógeno y 1 mol de oxígeno. Por lo tanto, si yo les dije que 1 mol ocupaba 22,4 litros, ¿cuánto volumen ocupa 1 mol de oxígeno? ¿Cuál será la respuesta? Si yo sé que 1 mol de cualquier sustancia ocupa 22,4 litros, ¿cuánto volumen molar ocupa 1 mol de oxígeno? Vamos primero a... Ya. 1 mol de oxígeno ocupa entonces lo que ocupa el volumen de 1 mol. Y nosotros dijimos anteriormente que eran 22,4 litros. Pero si ahora yo tengo 2 moles de hidrógeno, ya no van a ocupar esos 22,4, sino que se van a convertir en 44,8 litros. ¿Por qué? Porque establecemos de la relación 1 mol de oxígeno, o sea, 1 mol de oxígeno. Vamos a borrar aquí. 1 mol de hidrógeno. 1 mol de hidrógeno ocuparía, obviamente, 1 mol de hidrógeno ocuparía en condiciones normales de presión y temperatura 22,4 litros. Y como yo en la reacción no tengo 1 mol, sino que tengo 2 moles, establezco esta relación proporcional. Volví a escribir oxígeno. Vamos a correrlos para acá. Entonces, establecemos la relación con la cantidad de hidrógenos. 2 moles de hidrógeno van a ocupar X volumen. ¿Y qué va a ser? 22,4 por 2 nos da 44,8. ¿Ya? ¿Se va entendiendo hasta ahí, chiquillo? Denme un dedo. Necesito esos deditos para arriba o el chat eventualmente. Sí, me dice Camila. Excelente. La Camila es la vocera del primero A. Entonces, vamos a continuar. Esta es la relación que tenemos que establecer. ¿Cuántos moles hay? Hay 2 moles de hidrógeno y 1 mol de oxígeno. ¿Por qué trabajamos con los productos? Los productos, recuerden que son los que están al lado derecho de la reacción. Trabajamos con los productos, ¿ya? Porque ellos son ya los participantes de este compuesto, de esta molécula de H2O. Por eso establecemos esa relación. Por lo tanto, 2 moles de hidrógeno ocupan 44,8 litros de volumen y 1 mol de hidrógeno solamente la mitad, que sería 22,4 litros. De la misma forma entonces, ya, ahí lo aseguramos, lo escribí nuevamente, vamos a tener esta relación del concepto de mol con diferentes magnitudes. ¿A qué me refiero? El mol ya sabemos que es una cantidad de sustancia. Si yo lo expreso en volumen, tengo que saber que son 22,4 litros. Ya esto en condiciones normales de presión y temperatura. Eso significa la abreviación CNPT, condición normal de presión y temperatura. ¿Ya? Entonces, bajo esas condiciones que eran 0 grados Celsius y una atmósfera de presión, 1 mol ocupaba 22,4 litros. Esa es la relación existente entre mol y volumen. Ahora, ¿cómo será la relación que existe entre el mol y la cantidad de átomos? Lo relacionamos con nuestro número de Avogadro. El número de Avogadro específicamente decía que por cada 1 mol íbamos a tener
obviamente 6,02 por 10 elevado a 23 átomos o moléculas según corresponda. Y finalmente, ¿cómo relacionamos el mol con la masa? A través de la masa molar, que es este dato que nosotros vamos a encontrar en la tabla periódica de los elementos. Para la próxima clase necesito que todos estén con su tabla periódica, ¿ya? Vamos a seguir calculando con el concepto de masa y necesito que todos aprendamos a extraer la masa molar desde esta tabla. Si no la pueden tener así, me sirve una foto, ¿ya? O si la tienen en una hojita, o si la encuentran en su libro de química, ¿ya? Es importante que la tengan para que aprendamos a usarla, ¿ya? Muy importante. Entonces, vamos a continuar. A partir de la relación que nosotros hicimos entre el mol con el volumen, el mol con las partículas y el mol con la masa, vamos a tener ya una expresión para calcular la cantidad de moles. Y esa expresión es una de nuestras primeras expresiones matemáticas relacionadas con la química que nos va a servir desde aquí para adelante. Y este cálculo de moles establece lo siguiente. Los moles los vamos a denominar siempre con esta N minúscula, que es la que aparece acá. Y los moles se van a calcular como la relación que existe entre la masa en gramos y la masa molar que obtenemos de la tabla periódica. Esta masa en gramos es un dato que nos van a entregar en el ejercicio que nosotros tengamos que analizar. Y la masa molar es un dato que nosotros vamos a obtener de la tabla periódica de los elementos químicos. ¿Ya? Por lo tanto, chiquillos, vamos a poner en práctica esta expresión matemática para el cálculo de moles. Si se fijan, el ejercicio nos dice lo siguiente. Calcula los moles presentes en 10 gramos de ácido clorhídrico. La información que nos entregan acá entonces es precisa. Nos están diciendo que hay 10 gramos y esos gramos son una unidad de masa. Por lo tanto, este dato es la masa que tenemos, que es igual a 10 gramos. Siempre cuando hagamos un ejercicio, tenemos que extraer los datos. Ese es uno de los pasos más importantes. ¿Para qué? Para ser ordenado y después no tengamos problema al momento de aplicar la expresión matemática. Entonces, ¿tenemos la masa? Ok, ya tenemos esto de aquí. Sin embargo, me están diciendo que para el cálculo de moles tengo que tener esta masa molar. ¿De qué va a depender la masa molar? Del compuesto. Recordar que esta masa molar es para cada elemento específicamente. No es que todos vayan a tener la misma masa molar. El hidrógeno va a ser distinto al oxígeno, distinto a cualquier elemento que ustedes puedan ver en la tabla. Entonces, en este caso, el ejercicio dice que calculemos los moles presentes en 10 gramos de ácido clorhídrico. Ese es el compuesto que nosotros tenemos que buscar en nuestra tabla, pero no va a aparecer juntito, va a aparecer por elemento, porque este HCl es un compuesto que está formado por dos elementos, por el hidrógeno más el cloro. Y esos elementos son los que yo voy a encontrar en la tabla periódica. ¿Cómo los voy a encontrar? Ese símbolo que aparece como H y como Cl, los tengo que buscar aquí. Y en cada recuadro va a aparecer la información de ese elemento. El hidrógeno es el primero. Profe, la masa molar de la tabla, ¿cuál es? La que dice peso atómico. Muy bien, Camila, para allá iba. Ustedes van a encontrar en esta tabla periódica la información, este de aquí al medio, es como el que les enseña todos los datos que se repiten a través de toda la tabla. Entonces, el ejemplo que tenemos es justo el hidrógeno. Si ustedes se van al borde superior derecho, van a encontrar algo que dice peso atómico. En la tabla lo nombran como peso atómico. Sin embargo, químicamente también podemos ocuparlo con el concepto de masa molar. Son exactamente lo mismo, ¿ya? Es la masa que tiene un mol de átomos. Entonces, si nos vamos al hidrógeno, un mol de hidrógeno tiene el peso de 1 gramo mol. Entonces vamos a poner aquí masa molar del HCl. ¿Ya? Entonces sabemos que el hidrógeno tiene una masa molar
de 1 gramo mol. Entonces, como yo sé que es un átomo de hidrógeno, lo pongo una vez. 1 gramo dividido en mol. Siempre debo acompañar cada número de su unidad de medida para no caer en errores, ¿ya? Apréndanse esto así. Cada número, ese apellido es la unidad de medida, ¿ya? Entonces ya sabemos que 1 mol de hidrógeno tiene el peso de 1 gramo mol. Entonces ahora tenemos que buscar el cloro. El cloro es un amigo que está por acá, en el grupo 7 de la tabla periódica, y dice 35,453. Cuando tienen muchos decimales, ustedes pueden aproximarlo para que se nos haga más fácil. Aproximar obviamente a la decena, ya, para no tener tantos números. Si quieren ocupar el valor completo, lo pueden hacer, no está mal, ¿ya? Entonces, este 35,453 lo vamos a aproximar a 35,5 gramos mol. ¿Por qué yo lo pongo solamente una vez y no lo multiplico por 2? Porque solo tenemos un átomo de cloro y un átomo de hidrógeno. Eso es lo que nos indica el ejercicio. No hay más átomos. Si hubiesen más átomos, tendríamos que multiplicar ese peso por la cantidad de átomos que hay, ¿ya? Entonces ahora, ¿cuál sería la masa molar del HCl, chiquillos y chiquillas? ¿Qué piensan ustedes? Si tenemos 1 más 35,5, ¿cuál será el total de esa expresión? ¿Cómo vamos con esa suma? A ver si la Cami me responde, que estaba aquí participando. Grace, Tomás, Fernanda, los invito. Profe, ¿la masa molar de la tabla cuál es? 36,5. Excelente. Entonces, la masa molar que nosotros tenemos ya en nuestro compuesto de HCl es 36,5 gramos por mol. Ese es el dato de masa molar que yo necesito para calcular los moles. Por lo tanto, ¿ya tenemos la masa? Sí. ¿Tenemos la masa molar? Ok. Llegamos y aplicamos la expresión matemática que tenemos acá. Lo vamos a hacer con otro color, ya, para que veamos. Vamos a ocupar esta expresión. Y esta expresión dice que los moles son igual a la masa, siempre en gramos, ojo, dividido en la masa molar, que se mide en gramos partido mol. ¿Cuánto es la masa que tenemos en este ejercicio, chiquillos? ¿Cuál es la masa de ácido clorhídrico? A ver qué me dice aquí. 10, muy bien. Recordar que ese 10 tiene un apellido, y ese apellido es 10 gramos. ¿Ya? Siempre las masas van a tener unidad de medida, y en este caso son 10 gramos. Lo pueden poner entre paréntesis para que no se confundan. Y la masa molar, como había dicho la compañera, es 36,5 gramos mol. Por lo tanto, si nosotros calculamos, yo vine preparada, y ustedes también para la próxima clase deben tener su calculadora, pueden ocupar la del celular, pueden ocupar una que tengan con poquitas teclas, da lo mismo, si tienen la calculadora científica, puede ser, solamente vamos a hacer operatorias básicas, sumar, dividir, porque vamos a trabajar con muchos decimales, ¿ya? Así que yo permito el uso de calculadora para estos cálculos. 10 entonces dividido en 36,5 nos da un valor de 0,27. ¿0,27 qué? 0,27 moles. Es decir, cuando tengo 10 gramos de ácido clorhídrico, tenemos una relación de 0,27 moles. ¿Se entiende ese paso a paso para calcular los moles? Regáleme un dedito. O eso, contéstenme aquí, muy bien. Almendra me dice sí y Camila me dice sí. Espero que todos los demás también estén, uy, se nubló. Espero que los demás también estén, obviamente, comprendiendo, ¿ya? Entonces, recordar que siempre tenemos que hacer ordenadamente la expresión matemática para poder hacer el cálculo de estos moles.
Una vez logrado hacer este cálculo de nuestros primeros moles, ¿ya? Vamos a tener diferentes tipos de ejercicios, como el que les voy a presentar a continuación. Ejercitemos entonces. Dice, ¿qué masa de agua se debe masar para obtener 7,5 mol de agua? Y me dan un dato importante, ni siquiera tengo que ocupar la tabla periódica. Nos dicen que la masa molar del agua es 18 gramos mol. Entonces, vamos a recordar la expresión que tenemos para calcular los moles, que es que los moles es igual a la masa. Lo vamos a escribir muchas veces para que ya después no se nos olvide nunca más. Va a ser la masa molar partido en, o sea, unidad de medida, gramos mol. Entonces este ejercicio ya no me pregunta por la cantidad de moles, me está preguntando por la masa. O sea, nuestra incógnita ya no va a estar aquí en el N, sino que va a estar acá. Esa va a ser nuestra incógnita. Eso es lo que nos están preguntando. Por lo tanto, primero que todo, vamos a extraer datos. Los datos son los siguientes. Me están diciendo que hay 7,5 mol. ¿Qué será este 7,5? ¿Será el MM de masa molar o será el N de mol? ¿Qué creen ustedes? ¿A qué corresponderá ese dato de 7,5? Aquí me llegó una respuesta. Ah, mol, muy bien. Entonces, el mol, en este caso, va a ser una N minúscula y va a tener un valor de 7,5. Y aparte, me dieron la masa molar. Y la masa molar es igual a 18 gramos mol. Si ustedes quieren después de la clase comprobar si esa masa molar está o no bien calculada, recuerden que tienen que hacer la expresión buscando cuánto vale el hidrógeno en la tabla periódica y cuánto vale el oxígeno. Y luego hacer la suma y se van a dar cuenta que es 18 gramos mol. Entonces, si nosotros reemplazamos estos datos en nuestra expresión matemática, vamos a tener que los moles, ¿cierto?, son iguales a la masa partido en la masa molar. Los moles en este ejercicio valen 7,5. Ese es su valor, esa es la cantidad de moles que tenemos. Y esto va a ser igual a la masa, pero la masa la vamos a tener como una X porque es la incógnita que nosotros queremos encontrar, el valor. Pueden ponerle una X, pueden ponerle una M de masa o pueden escribir masa, sin embargo yo siempre les indico que cuando tengan una incógnita la simbolicen con X porque ya saben que eso es lo que ustedes están buscando. ¿Ya? Y reemplazamos obviamente el dato de masa molar que corresponde a 18. Aquí me faltó el apellido, que sería mol, y aquí su apellido es gramo mol. Entonces, ¿cómo está el 18? ¿Qué operatoria hay ahí? Ah, el 18 está dividiendo, está multiplicando. ¿Qué es lo que le está haciendo a la X? Está dividiendo, muy bien, está dividiendo. Entonces, la operatoria inversa que nosotros conocemos a la división es la multiplicación. Así que desarrollamos tal cual fuera una ecuación simple y decimos entonces 7,5, vamos a activar aquí de nuevo la pluma, 7,5 mol por 18 gramos partido mol es igual a esta X. Recordar que esta X representa la masa que estamos buscando. La masa de agua. Aquí obviamente se multiplican. Vamos a ponerle una X para que sepan que es multiplicación. Entonces, vamos a nuestra calculadora y calculamos 7,5 por 18. 7,5 por 18 sería igual a 135. ¿Pero 135 qué? Si nos damos cuenta con las unidades, el mol se cancela con el mol y las unidades serían gramos. Por lo tanto, ¿qué masa de agua se debe pesar para tener 7,5 moles? Se deben pesar 135 gramos de agua. ¿Sí? Ya, entonces se debe pesar o se debe masar correctamente. Se debe masar
135 gramos de agua. Siempre que vayan a dar una respuesta en química, chicos, los motivo, los incito a que cada vez que pongan un número, tienen que poner sus unidades de medida. Porque si ustedes me dicen, me responden, Miss, son 135, ¿135 qué? 135 kilos, 135, no sé, ml, 135 peras, 135 qué. Debe tener la unidad de medida para saber de qué estamos hablando. En química eso es muy, muy relevante, ¿ya? Vamos a continuar entonces con esta ejercitación de la clase de hoy. Espero que hayan comprendido este paso a paso de cómo calcular masa. Cada vez que nos pidan calcular masa, tenemos que multiplicar entonces los moles por la masa molar, ¿ya? Continuamos. Ahora me están preguntando aquí, ¿qué volumen ocupan 3 mol de helio? ¿Qué volumen? ¿Cómo podríamos relacionar? ¿Alguien se acuerda de lo que yo dije al inicio de esta clase? ¿Cuánto volumen ocupaba un mol en condiciones normales de presión y temperatura? ¿Cuál era el volumen molar de un mol de sustancia? Miremos los apuntes hacia atrás, si es que han tomado algún apunte. ¿Cuál era la expresión de volumen molar? ¿Qué número teníamos ahí? Ya, por ser este nuestro primer ejercicio con volumen, voy a ayudarles con esa expresión. Recordemos entonces que un mol siempre va a ocupar un volumen de 22,4 litros. Entonces, ¿cuántos moles tengo en este ejercicio? Tengo 3 moles. ¿De qué? De helio. Ok. Aquí no estamos hablando, cuando hablemos de volumen molar, no lo relacionamos con la masa molar, solo lo relacionamos con esta expresión que nos dice que un mol son 22,4 litros. Por lo tanto, si tengo 3 moles, ¿qué volumen ocupará? ¿Qué volumen piensan ustedes? ¿Cuál es la expresión que me va a permitir calcular eso? Esta incógnita que sería nuestro volumen. ¿Qué tendríamos que hacer? 67,2. Muy bien, Sebastián, Camila, excelente. Lo que ustedes hicieron entonces, para que todos los compañeros sepan, los chicos hicieron la relación y dijeron, ok, multiplicamos el 22,4 litros por los 3 moles, porque si un mol son 22,4, 3 son exactamente, ¿cuál fue el valor que me dijeron? 60 y, lo perdí, 67,2 litros. Muy, muy bien. 67,2 litros. Ese es el volumen que ocupa 3 moles de helio, entonces. 3 moles de helio ocupan un volumen igual a 67,2 litros. Siempre es bueno que aprendamos a responder completamente la pregunta, porque, por ejemplo, podrían decirme, ya, 67,2 litros, pero la manera correcta es que ustedes puedan elaborar una oración que me dé especificación en lo que yo les estoy preguntando. ¿Qué volumen ocupan 3 moles? 3 moles de helio ocupan un volumen de 67,2 litros, ya para que vayamos también, obviamente, reforzando otras asignaturas como la construcción de oraciones en lenguaje, nuestra ortografía y también un método científico. Siempre los científicos damos una explicación completa a lo que es un resultado. No es solamente un número, ¿ya? Ese número tiene una fundamentación. Y eso es lo que ustedes tienen que trabajar y aprender para que se nos haga siempre un poquito más fácil la asignatura. En función a esto, entonces, vamos a continuar con otro ejercicio que tengo preparados para ustedes, que dice, ¿cuántos átomos de hierro hay en 0,3 moles de hierro? ¿Cuál era la expresión que nos permitía a nosotros establecer una relación entre los moles y la cantidad de átomos? ¿Alguien se acuerda?
era un número que yo dije que era muy grande, que lo conocíamos obviamente como, a ver, ¿quién me respondió por aquí? El número de Avogadro. Excelente, así es. Cada vez que nos pidan relacionar la cantidad de moles con cuántos átomos hay, vamos a hablar del número de Avogadro. Recordar obviamente que el número de Avogadro nos decía lo siguiente. Un mol va a tener entonces 6,02 por 10 elevado a 23 átomos. Por lo tanto, ¿cuántos moles me están pidiendo que calcule yo ahora con cuántos moles? Ya no son uno, no tengo un mol de hierro, tengo menos. Tengo, a ver qué me dicen aquí, tengo 0,3, muy bien. Tengo 0,3 moles. Por lo tanto, tengo que establecer esa relación. Le vamos a poner X porque esa es la incógnita que nosotros estamos buscando. Por lo tanto, desarrollamos. La X va a ser igual a 0,3 mol, ¿cierto? Multiplicado, vamos a ponerle una X para que se note más, por 6,02 por 10 elevado a 23 átomos que están contenidos en un mol. Recordemos que hay 0,02 por 10 elevado a 23 átomos por cada un mol. Por eso queda esa expresión átomo-mol. ¿Ya? Si alguien me ayuda con la calculadora, chicos, si tienen calculadora científica para poder poner el elevado a 23, o si no, lo hago yo y les indico el valor. 6,02 elevado a 23. ¿Alguien tiene calculadora científica, chicos? Cuéntenme por el chat. Y si la tienen, ¿saben ocuparla? Fernanda, cuéntame, ¿sabes ocupar la calculadora que tienes? ¿Sabes poner este 10 elevado a 23? O la Camila o el Sebastián. Alguien que me cuente si saben poner. La Camila no sabe. Entonces yo les voy a enseñar, ¿ya? Solamente se puede hacer para los chicos que tienen, sabía pero ya no me acuerdo. Ya, yo les recuerdo, chiquillos, yo les enseño. Cuando tenemos esta calculadora científica, ¿ya? Tiene muchas funciones. A medida que nosotros vayamos creciendo, obviamente vamos a sacarle más partido, vamos a ocupar hartas teclitas de las que aparecen aquí. Sin embargo, para esta instancia, yo necesito el que tenga, el que no, obviamente podemos facilitarle el cálculo, sin embargo, esto. Entonces, tengo el teclado de los números. Vamos a poner 0,3, que es la cantidad de moles, y la vamos a multiplicar por el 6,02. Pero ahora viene la parte nueva, que es expresar esta notación científica del 10 elevado a 23. Entonces ustedes ponen, al ladito del 0 hay un punto. Al lado de ese punto hay un 10 elevado a una X. Ustedes apretan ahí e inmediatamente la calculadora les va a regalar un 10 y ustedes después presionan el exponente que corresponde. Si no tienen este modelo, ¿ya? Y tienen otro que es un poco más avanzado o un poco menos avanzado, va a haber por aquí arribita una tecla que dice exp de exponente. Ustedes apretan esa tecla e inmediatamente les va a dejar poner la cantidad ya que corresponde. Para la próxima clase lo que vamos a hacer, yo voy a poner aquí en las diapositivas una imagen de la calculadora de los diferentes tipos y obviamente vamos a reforzar el uso de la notación científica, ¿ya? Porque la vamos a ocupar para el cálculo de átomos con el número de Avogadro. Mientras tanto, les voy a contar que la multiplicación del 0,3 por el 6,02 elevado a 23 nos da un resultado de 1,8 por 10 elevado a 23. Entonces, por cada 0,3 moles, vamos a tener 1,08 por 10 elevado a 23 átomos. Recordar que me preguntaban por la cantidad de átomos. Debo poner entonces el valor que corresponde con sus unidades. ¿De dónde sé que vienen los átomos? Porque los moles se cancelan
los moles y quedan en función de átomo. Tengo un chat. Profe, yo tengo una calculadora científica, pero en el teléfono. No sé si algún día volvamos al colegio. ¿Usted dejará usarla? Mira, Almendra, vamos a ver si en tal caso, si tienes una calculadora científica en el colegio, obviamente si estamos haciendo cálculos ya, ejercitando, no tengo problema si solamente ocupas el celular como la calculadora. ¿Ya? Y para la prueba, yo eventualmente podría facilitarte la mía y enseñarte para que tú pudieras usarla. No tengo problemas, chiquillos, en que si tienen una herramienta tecnológica, la sepan aprovechar. ¿Ya? El teléfono es una súper herramienta para buscar información, para calcular, para bajar estas aplicaciones ya de calculadoras, de traductores, de repente hay tablas periódicas también súper entretenidas, así que yo soy pro tecnología y si la tienen pueden ocuparla y en la prueba obviamente yo les facilito algún material para que puedan realizar el cálculo. ¿Ya, Antonia? ¿Antonia o Almendra? Perdón. ¿Ya, Almendra? Para que no te pongas nerviosa ni nada, puedes ocuparla, no hay problema. Por lo tanto, chicos, hay 1,08 por 10 elevado a 23 átomos en 0,3 moles de hierro. Les dejo entonces para la próxima semana una cortita actividad. Se ve como que es harto texto, ya, sin embargo, es para que aprendan ustedes a extraer los datos. Si alguno no tiene tabla periódica, yo les indiqué aquí cuáles eran las masas molares, ¿ya? Voy a subir el PowerPoint, obviamente, al webclass en la parte de ofimática para los primeros medios, para que tengan el material. Recordar siempre que cada tareita que nosotros hagamos para yo poder revisársela, si ustedes tienen dudas, pueden mandarlas, deben mandarlas a tareasquímicas@gmail.com, ¿ya? Ya hay otros cursos que ya me están mandando sus tareas, así que yo siempre voy a estar ahí para responder, aclarar dudas. Espero que les haya gustado la clase y esta actividad es obviamente poner en práctica lo que hicimos el día de hoy, ¿ya? Que tengan un maravilloso jueves y quiero saber si alguien Profesora, tiene algo. Dígame. que yo soy nuevo y